Hola, para los que nos ven de España y para nuestros amigos españoles, voy a decir una frase que seguro que les suena un montón. Hace 20 años con 50 euros llenábamos el carro de la compra. Bueno, lamentablemente hoy con los 50 euros no es que no llenemos el carro, si llenamos un par de bolsas ya nos damos por satisfechos. Así que nos hemos venido a un supermercado de los que tenemos en Encarnación, que como habrán visto se llama Super 6. Ya les contaremos un poquito más de la historia de este supermercado. Hay más aquí en Encarnación, pero hoy nos hemos venido a este para ver si estos 50 euros de allí nos rinden igual o más aquí en el supermercado. Así que, bueno, Óscar no es que no esté, está detrás de la cámara, así que si quieres sacar la manito, decir algo. Estoy acá. Está acá. Nos vamos para adentro. Hoy hago de camarógrafo. Va, un ratito nomás. Un ratito, un ratito nomás, que dicen los mexicanos. Nos vamos para adentro, agarramos un carro y les explicamos un poco más cómo va a ser la dinámica. Y al final hacemos la cuenta de lo que se gastó. Exactamente. Así que quédense hasta el final, ¿no? Exacto, se tiene que quedar hasta el final porque ahí es cuando hacemos las cuentas para comparar realmente si esos 50 euros nos llegan aquí para llevarnos todo el carro. Así que nos acompañan, nos vamos de compras, vamos. Bueno, ya estamos listos. Hemos agarrado el carro y lo que vamos a hacer es tomar una lista de la compra. La lista de la compra, lo que utilizamos es la lista básica de lo que va a necesitar cualquiera cuando llegue aquí. Sería para una pareja. Hacemos el cálculo, entonces lo que vamos a hacer es poner todos estos productos al final del vídeo para que puedan ver lo que incluimos, lo que vamos a hacer en la compra y los precios y ver el total final y hacer la comparativa. Y a partir de aquí les voy a dejar con Óscar, que en eso se maneja súper bien, es el Speedy González de las compras en el supermercado. Me encanta comprar, el problema es pagar. Y después yo compro y vos pagás. Y después, exactamente, yo voy a ser la Paganini de este vídeo. Así que a partir de aquí ya les dejo con Óscar y comenzamos. Bueno chicos, empezamos la compra con los huevos. Los huevos, como ven, vienen aquí en un maple de 30 huevos. A 24.500 el maple, así que arrancamos con los huevos. Vamos por la fruta. Manzanas. Hay que elegirlas. Están bonitas, pero bueno, las elijo porque me gustan duritas. Voy a llevar unas 5 manzanas, que normalmente también hacemos licuado. Vamos por la banana. Un manojito así, ni muy verde, ni muy madura, para que aguante. Seguimos con más bolsitas. A ver. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca las naranjas, que no las veo. Detrás de ti, por ahí andan. A ver. Ah, aquí, mirá. Es que no sé si son naranjas o son mandarinas. Parecen mandarinas. En la etiqueta tienes ahí puesto. Mandarina. Sí, por la época. Mandarina. Bueno, podemos agarrar una bandejita, ¿no? De mandarina, que ya vienen preparaditas, vienen 6. Mandarina. Seguimos. Chicos, lamentablemente no nos dejaron seguir grabando adentro. No sé por qué, porque de verdad que no estábamos grabando ni al personal ni nada raro. Solamente queríamos grabar la compra que hemos hecho, que está toda acá. Pero lamentablemente cuando estábamos por ahí por la fruta vinieron y nos dijeron que no podíamos seguir grabando. De todas maneras, hicimos la compra tal como habíamos pensado. Está todo aquí. Ahora vamos a ir a casa, así que la vamos a esparcir en el suelo porque es mucho. Y quédense hasta el final porque les vamos a decir lo que gastamos en total para hacer una compra para 2 personas que recién llegan.
Nos vemos en un rato en casa. Chau. Bueno, como dijo Óscar, no nos permitieron grabar en el súper, pero vamos a enseñar, evidentemente vamos a enseñar. Estoy así acompañada, me siento como la azafata del precio justo. La gente de España me entenderá. Bueno, creo que en otros países también lo echaban. Esto es el despliegue que hemos hecho de lo que hemos comprado en el supermercado y vamos a ver al final de todo cuánto ha salido esta compra. Entonces voy a proceder, parece que vaya a iniciar un juicio, a indicar lo que hemos comprado. También voy a ir aclarando la razón de ciertas compras y la razón de por qué otras no están. Nos hemos basado en una lista de lo que sería lo básico para una pareja que llega y tiene que hacer su primera compra y demás, y debería de ser para una semana, ¿de acuerdo? Aclarar por qué. Bueno, porque hay cosas que en el país no están o no se utilizan y por eso son muy caras con respecto a Europa. Igual que en Europa, otras cosas son mucho más caras porque vienen de Sudamérica. Así que mientras Óscar está sacando el Steven Spielberg que lleva dentro, yo poquito a poco después voy a indicarlo porque aquí me ven que tengo dos papeles. Uno es la lista, que también vamos a poner la imagen de la lista básica, y este es el ticket que vamos a indicar también el precio final. Perdón que tape ciertos datos, pero bueno, el precio final también lo van a ver, de cuánto hemos gastado y lo que sería el equivalente en euros. Procedamos. Entonces, ¿qué se ha comprado? Bueno, voy a ponerlo en el orden que está en la mesa porque creo que es más cómodo. Entonces, iniciamos por allá, si quieres. Uno de los platos favoritos de Óscar, la pizza. Es una pizza congelada. Esto no es un producto barato, aviso para navegantes. No es un producto barato, hay otros formatos. Aquí se lleva mucho lo que llaman prepizza, que después se acomoda cada uno y demás. Pero bueno, aparte de eso hemos comprado huevos. Ven que es un formato un poco peculiar. Aquí se vende principalmente, hay también formatos más pequeños, pero principalmente se vende este formato de 30 unidades. Con lo cual yo el precio que voy a poner es para 30 unidades, no para la clásica docena o 24 que podemos tener. El precio creo que les va a sorprender bastante. Después tendremos también 6 yogures que vienen combinados, 4 de fresa y 2 de coco. Tenemos una cabeza de ajo. Aquí tenemos dos pimientos rojos. Hemos metido aquí 5 manzanas. Aquí tenemos 4 zanahorias. Aquí están 4 bananas. Aquí está queso en lonchas, son 400 gramos de queso en lonchas. Aquí está carne picada, es un total de, creo que medio kilo, un poquito más, 522 gramos para no mentir. Y de pollo 1 kilo, un poquito más, creo que fue. No, perdón, sí, un poquito más, de filete de pechuga. Después tenemos harina 4.0, que para los que entienden de las harinas es de mejor calidad. Seguimos con la comida. La pasta. Como en realidad se calcula que haría falta 1 kilo, bueno, pues hemos agarrado 2 paquetes de 400 cada uno. La sal. 1 kilo de sal. Cuidado, los que tengan la tensión alta, por favor. Cebollas, 2 cebollas. Esto es un capricho. Tengo que decirlo, esto es un capricho, esto no es de cesta de la compra, esto es porque a la gente gusta ver películas y gusta el maní. Entonces, pues esto es maní y ya está, es un capricho. Cacahuete en España, estos son los manises que cantaba, ¿cómo se llamaba? Por Dios, Antonio Machín. Manisero se va. 2 latas de atún en aceite. Más grandes que las de España. Son ahora más grandes que las de España. Sí, aquí las latas las hay bastante más grandes. Y 2 de sardinas en aceite vegetal. También aceite de girasol. Vinagre de vino tinto. Frutas. Nos habían quedado aquí mandarinas. Mandarinas no es tan económico porque ahora ya se está acabando el tema de que haya las mandarinas y bueno, no es lo más económico. Pero también ya lo verán. La leche,
Aquí veremos que también hemos movido por el tema de las promociones. Y ya para temas de limpieza, higiene y demás, bueno, los temas de personal, hemos comprado un gel, que haría falta, un gel de baño, unas compresas, evidentemente, champú, que en este formato es más barato, pero es una marca conocida aquí en la zona. En vez de tener 2 desodorantes, bueno, pues hemos agarrado uno, una marca conocida, Rexona. También el limpiador, este es un limpiador que ya es un multiusos, que aparte es antibacterias. Este es para lavar la ropa. Bueno, el nombre, se admiten comentarios jocosos, pero respetuosos. Y sin haberlo pensado, he hecho un pareado. Unos estropajos. Opa, que se me cae aquí el chiringuito. Después, la pasta de dientes, evidentemente. 2 cepillos, porque es una pareja que recién llega. Rollos de papel higiénico. Y los rollos de cocina, que en este caso vienen de regalo. Y se me había quedado, perdón, acelgas, que vienen 2 manojitos, o como se denominen. ¿Cómo se denominaría esto, amor? No, dos acelgas. No sé. Dos tronquitos de acelga para hacer maravillas. Nos dejamos esto aquí. Aclaraciones que quiero hacer antes de pasar a los precios. Los precios los voy a pasar y los voy a indicar el total, con el correspondiente a euros, y lo van a ver aquí todo. Pero antes de esto tengo que decir, hay cosas que pueden ser más caras que en España, porque evidentemente aquí no son tan comunes. Hemos procurado ceñirnos a lo que podría ser lo más parecido a un carro en España. Después hay otras cosas que aquí no se tiene costumbre de comer. Por eso no lo hemos incluido también. Entonces, esto sería un poco como lo básico. Yo sé que habrá gente que incluiría y que quitaría otras cosas. Lo del maní, evidentemente, es una cosa muy personal. Pero sería, es para dar una idea de lo que podría ser y lo que podría equivaler, ¿no? En euros una compra. Pero después hay otras cosas que sí que es más económico, como puede ser los huevos, la carne, la fruta. Eso es una diferencia muy grande, muy grande. Entonces, ahí es donde tenemos que compensar. Y a la hora de comprar es esto. Y otra cosa que hay es que aquí existe un sistema de cashback. Es decir, los diferentes bancos que existen en Paraguay ofrecen a sus clientes, ahí tienen convenios con las tiendas, no solo con este supermercado, con todos los supermercados que hay e incluso con tiendas individuales. Eso significa que al pagar con la tarjeta del banco, cada día de la semana hay un día asignado para un banco. Y eso es que tú vas con la tarjeta de tu banco ese día asignado y puedes tener, algunos bancos ofrecen un 20, otros bancos ofrecen un 15, otros un 30, depende un poco. La media es el 20%, con lo cual nosotros no tenemos esa ventaja de momento porque no tenemos todavía nuestra cuenta bancaria, que en breve sí podrá ser. Y esto ya es otro vídeo. Permanezcan atentos. Pero sí que, claro, es una diferencia grande porque de esta compra y del total que yo les voy a dar, a lo mejor hubiéramos tenido un 20% realizando la compra en el día que correspondiese a nuestro banco. Así que eso también es otra cosa a tener en cuenta. Dicho todo esto, yo voy a decir el total y lo voy a poner acá con el equivalente a euros. Y me tienen que decir en comentarios qué les parece, cómo no les parece y demás. Tienen que darse cuenta que con todo esto es una cantidad bastante importante de comida para 2 personas y considero que para una semana y unos recién llegados está bien, porque también son productos que en muchos casos se van a comprar de una vez. Hasta que se vuelvan a comprar va a faltar mucho tiempo, ¿vale? Como puede ser el gel, el lavarropa, no sé, ya lo típico de una casa. Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal, nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces.
A que están sorprendidos, a que sí. Mira, nos pasó exactamente lo mismo a nosotros cuando vinimos aquí. ¿Por qué? Tratamos de hacer una compra para que ustedes puedan hacer la comparativa más o menos parecida a lo que se compra en España. Evidentemente, tenés que entender que cuando venís a vivir, en este caso a Paraguay o a cualquier otro país, a lo mejor que no sea de la Comunidad Europea o inclusive dentro de la Comunidad Europea, tenés que pensar que la forma de comprar no es la misma. Aquí hay que adaptarse a otra forma de comida, con lo cual esa compra que hemos hecho similar a España probablemente no tenga mucha diferencia en los precios con España, porque hay productos que son aquí más caros, porque no se producen aquí. El tema fiambres, el tema jamón, el tema quesos, en realidad tienen precios que son altos en relación a los de España. Pero quisimos hacer una compra comparativa con lo que puedes comprar en España o en cualquier país de Europa para que vean esa diferencia. Luego, ¿los hay más baratos? Sí, hay lugares más baratos para comprar, por ejemplo, el Mercado Central o uno que se llama La Placita, que son mercados donde podés comprar a nivel mayorista con precios mayoristas y podés comprar al por menor. Para tu casa, donde va mucha gente a comprar, tenés que tomarte el tiempo porque es un lugar muy concurrido, pero se compra mucho más barato. Hay diferencia grande, habrán visto diferencias importantes en los huevos, la carne que está súper barata, y hay un montón de cosas donde ustedes pueden enfocar la comida diaria y no estar gastando dinero en hacer una comida parecida a la que comen en España. No podemos enfocarnos solamente en la parte de la comida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y esto es por experiencia propia, cuando nosotros tomamos la decisión de venir aquí, evaluamos absolutamente todo, no solamente la comida. Porque aunque pagues la comida igual, en precios hablando, mira, tenés, el alquiler vale un 70% menos de lo que vale, llega hasta un 70%, porque un departamento como el que estamos alquilando, con vistas al río, con un balcón espectacular, con aire en todas las habitaciones, una cocina inmensa. Esto creo que en España, en un lugar turístico, porque estamos hablando que Encarnación es un lugar turístico, esto en un lugar turístico, llamale, no lo sé, Alicante o cualquiera de esos lugares, no vas a pagarlo mucho menos de 1.000, 800, 900, 1.000 como barato. Y estamos pagando 250 euros. Otra, aparte del cashback, aparte del alquiler barato, la luz es muy barata. Tenemos Yacyretá, tenemos las dos represas, la segunda más grande del mundo después de China, y eso abarata el costo de la electricidad. La electricidad es muy barata. ¿Qué más? La gasolina. La gasolina es más barata, está aproximadamente unos 70, dependiendo qué gasolina, porque hay muchos tipos de gasolina, pero está entre 70 céntimos de euro y 80 céntimos de euro, más o menos. Por ahí hay varios tipos de gasolina. ¿Qué más? El agua, la mayoría de las veces, está incluida en el alquiler. Nosotros, por ejemplo, aquí no pagamos, el agua no se paga. Como hay abundante, también estamos rodeados de ríos, de los ríos más importantes de Sudamérica, de los más caudalosos, el agua es muy barata. ¿Qué más? Internet viene también, no siempre, muchas veces viene incluido. ¿Y cuáles son otras ventajas? Otras ventajas que aquí, garantía para poder alquilar no te piden. Si alguien te dice, no, me pidieron 6 meses adelantado, no digo que sea mentira, pero puede que se hayan aprovechado de esa persona.
no hemos tenido esa experiencia. Ni aquí, ni cuando pasamos por Asunción, nadie nos dijo eso. Es más, nosotros hemos pagado un mes de depósito que sí es verdad que muchas veces no lo devuelven. El mes de fianza no se devuelve porque lo llaman llave. En algunos casos sí lo devuelven y en otros no lo devuelven. En definitiva, si vamos a hacer un global de todos los gastos que vas a tener acá en Paraguay, estamos hablando de un 50% menos que en España. Con lo cual, si sos jubilado, pensionado o tenés un ingreso que viene de allá, estás hablando de gastar un 50% menos englobando todo. A lo mejor la comida la pagás parecida si querés comer igual, como habrán visto en el video de la compra, como más o menos si compras las mismas cosas vas a pagar más o menos parecido a lo que pagás la comida a lo mejor en un supermercado de España, de marca blanca, ¿no? Hablamos. Pero si englobás todo, porque también recibimos cartas de gente que dice que prácticamente toda su pensión se le va en un alquiler. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, vuelvo a repetir, englobando todo, vas a gastar por lo menos, un 50% menos en vivir. Así que quería aclarar esta situación porque sé que va a haber sorpresas, sé que va a haber gente que va a decir, pero al final la comida vale lo mismo. Entonces quería dejar claro este punto. No se olviden de suscribirse al canal, por favor, seguirnos. Estamos subiendo continuamente información. Estamos tratando de contactar con alguien del hospital nuevo que tenemos aquí en Encarnación para poder mostrarles la parte de salud también. Así que darle a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo se enteren. Saben que tenemos también los superchats, la membresía. Hay un montón de formas de poder colaborar con el canal y también el cafecito, como dijimos antes. Y sin nada más que decirles por ahora, me despido hasta el próximo video que será muy pronto. Les mando un beso enorme, los quiero un montón. Gracias por apoyarme. Sin ustedes esto no sería posible. Estamos inmensamente agradecidos. Chao, los queremos.